vamos a empezar a grabar. Vamos a ir por acá y ya. Bueno, esta es una entrada que se había tomado con el team. Vamos a ir acá. El primer tema, la base de todo logaritmo interbancario es la estructura de mercado. ¿Ya? Es un concepto fundamental en este tipo de análisis. Si bien es cierto, quizás algunos, los que ya tienen experiencia, ya tienen algún conocimiento anterior, ya lo han escuchado, porque se habla mucho de esto de acá. Se habla mucho de la estructura de mercado. Sin embargo, le hablan de una forma, digamos, una forma básica, que es una forma, como yo la domino, es una forma de estructura conceptual, porque no, como te lo explican, no se muestra en los gráficos. Y yo acá les voy a hablar de cómo es que se da en los gráficos. Entonces vamos a tener una estructura de mercado conceptual y la estructura real del mercado. ¿Cómo es que se va a presentar en tus gráficos? Un segundo, un segundo. Ya, entonces, como le decía, una estructura real del mercado. Ya. La estructura del mercado va a pasar por tres fases. Una de ellas, el mercado está con un movimiento alcista, el mercado está bajando o bajista, le vamos a poner bajista. Y luego también tenemos una estructura en rango o la famosa consolidación. Ya. Teóricamente, lo que la mayoría habla, dice que la estructura de mercado está formada por máximos y mínimos. En este caso, cuando es una estructura alcista, está constituida de mínimos y máximos y es identificada porque tiene mínimos cada vez más altos. En una estructura siempre vamos a identificar que el precio empieza de un precio mínimo, luego va a ir a formarte un máximo y todo eso. Es una estructura alcista, estos puntos se van a repetir. Mínimo cada vez más alto y máximos también cada vez más altos. Es como una escalerita al alza, ¿no? Entonces, la estructura bajista es lo contrario, es una dirección que que trae el precio hacia zonas inferiores. Y en este caso, esta estructura va a estar constituida de máximos cada vez más bajos, máximos cada vez más bajos, y mínimos también cada vez más bajos. Entonces, como si una escalera descendente. ¿Ya? Eso es lo que se dice conceptualmente, o sea, a modo introductorio. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a ir al gráfico netamente, a identificar lo que está haciendo el mercado en diferentes temporalidades, porque la estructura es fractal. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que va a pasar en temporalidades grandes también va a pasar en temporalidades pequeñas. Y vamos a ver acá un breve ejemplo. La estructura no te forma algo claro, algo tan sencillo como se ve acá, porque como les repito, esto es pura teoría. Y en la práctica, cuando vas a identificar, la estructura se va a identificar similar, pero con algunos detalles. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a borrar este ejemplo de acá y vamos a borrar este ejemplo de acá. Si yo voy a estudiar, voy a analizar una estructura alcista, ¿ya? La estructura alcista, si bien es cierto, va a comprender, empieza por un mínimo, que hace un máximo y que va a dejar un nuevo mínimo. Hasta ahí tengo los primeros puntos estructurales. Un mínimo, tengo un máximo, y luego
este mínimo de acá todo mínimo, acá voy a poner como un concepto, todo mínimo para ser válido tiene que formar un nuevo máximo, ¿ya? Y un máximo, para ser considerado máximo, todo máximo, tiene siempre que formar un nuevo mínimo. Si el máximo o el mínimo no forman esto, no se va a considerar como mínimo o máximo válido, como punto válido. Solamente se va a considerar como un punto mínimo o máximo nada más. Sin embargo, la estructura del precio o el precio lo que va a respetar son los puntos válidos. ¿Qué quiere decir esto? Tengo este mínimo y tengo este máximo acá. Tengo este mínimo que es más alto que el anterior, pero este mínimo para ser considerado tiene que formar un máximo mayor al anterior. Si no me forma esto, no lo considero como mínimo porque el precio no lo va a respetar. Entonces, una vez que el mercado ya te forma un nuevo máximo, ya el mercado va a entrar en una etapa que se llama retroceso. Entonces, el mercado, aparte de que está formando, pues se forma por mínimos y máximos, el mercado siempre tiene impulsos. Los impulsos son movimientos rápidos y rápidos y digamos que de larga, alto volumen, o sea, son bien rápidos. ¿Ya? Y los retrocesos son fases donde el mercado hace un movimiento lento y a veces acumulativo, así por ejemplo. Entonces, si ustedes ven, el impulso acá fue rápido, inicia acá y se demanda de frente arriba y ya. Y el retroceso, ¿qué va a hacer si es pausado, poco a poco? El retroceso demora más tiempo. Entonces, ya conozco estos dos movimientos de una estructura, de cualquier estructura. Este mínimo me hizo este nuevo máximo, pero cuando el mercado baja, me forma estos 3 puntos de acá, o vamos a hablar de 2 puntos de acá. Ahí y luego así. Entonces, una pregunta. Yo acá tengo 3 mínimos. El mínimo, vamos a decirle 1, el mínimo 2 y el mínimo 3. La pregunta es, ¿cuál de esos 3 mínimos pasaría a ser el mínimo válido en esta estructura alcista? Ahí los leo en el chat para verlos ahí. Ever dice en el tercero. Perfecto, Ever. El tercero. Dani dice el más bajo. ¿El 2 te refieres, Dani? Daniel dice, ya, Edwin, el 2, ya, el 2, ya. Ahora la pregunta siguiente es, ¿el 2 te forma un nuevo alto, un nuevo máximo? Porque mi máximo referencial en la estructura es esta zona de acá. Esta zona es mi máximo referencial. ¿De cuál de esos 3 puntos me salió el nuevo máximo? ¿Del primero, del segundo o del tercero? Milton dice el tercero, Isaac el tercero, exacto. Es el tercero. De este punto, el precio hace un impulso nuevamente y hace un impulso con tal fuerza que me supere el máximo anterior. Entonces, si la estructura va a seguir alcista, el mercado cuando haga su retroceso nuevamente va a regresar a la zona del punto 3, más no a la zona del punto 2, porque este punto de acá, este mínimo de acá, es el mínimo válido. Y la estructura, el precio va a moverse en los puntos válidos.
este punto anterior solo es un mínimo, pero no es un mínimo válido. Este es un mínimo nada más, no es un mínimo válido. ¿Ya? Entonces, una vez que el mercado va a llegar a estas zonas de acá, va a encontrar algún otro concepto, que ya lo haremos más adelante, para generar la reacción nuevamente a la alza. ¿Ya? Entonces, si nosotros hablamos de estructura, y en una estructura alcista estamos así, y este fue el impulso, y acá vamos a tener su retroceso, señores, algo que les quede claro, en los que ya tienen experiencia en otras academias, porque yo he pasado en su momento por otras academias, he escuchado otros conceptos, te dicen que tú ejecutes compras en cualquier lado, o sea que el precio regresó un poquito y tú ya puedes ejecutar una compra. Primer error es que no estás viendo los puntos válidos. Segundo error es que no estás comprando en la zona adecuada. ¿Y cuál es la zona adecuada? Si nosotros tenemos este mínimo, ya este mínimo válido, y tenemos este otro máximo, ya acá, tú siempre que vas a comprar, busca ejecutar una compra en las zonas más profundas del movimiento. ¿Qué quiere decir? Que el mercado va a bajar a ciertas zonas, que ya lo habló ayer Josué, por ejemplo, a las zonas OT, para buscar una entrada. Y en esas zonas OT, ¿qué vas a buscar? Algún order block para tomar una entrada. Entonces eso ya lo vamos a ver un poquito en un ratito con Marquito también, que es un crack explicando eso de ahí. ¿Ya? Entonces, siempre ejecutar una compra en zonas profundas. No compren acá a la mitad del movimiento o acá. Los que ya utilizan Fibonacci, algunos marcan su Fibonacci con niveles 23, 38, y porque ven que el precio llega a esas zonas, ya compran. Y ese es un error. Si bien es cierto, te puede dar un movimiento de compra, pero no es la compra que te va a permitir mayores beneficios. Tú esperas ejecutar una compra en lo más profundo del movimiento. Eso lo vas a practicar y ya cuando te explique Marquito, lo practicas y vas a dar cuenta de eso. Yo te puedo hacer muchos conceptos, te puedo hacer muchas cosas, pero la forma en la que tú compruebes eso es que te sientes frente a tu computadora y practiques. Acá tienes una estructura alcista para que practiques. Compras siempre en lo más profundo del movimiento. ¿Ya? Hasta ahí, eso es lo que tiene que ver con estructura alcista. Vamos a ver un ejemplo de estructura bajista. ¿Ya? Yo tengo este movimiento así, máximo, mínimo, máximo, tengo esto acá así. Acá, por ejemplo. Este es el máximo, este también es el máximo, estos son los mínimos. Así lo voy a poner. Tengo estos tres máximos por acá, en la parte superior. Tengo el primero, el segundo y el tercero. ¿Cuál de esos tres máximos consideran ustedes que es el máximo válido? Ever dice el tercero. Ya, Esteban dice cómo identificas un mínimo válido. El 2. Linet dice el 2. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Jorge, el 3. Bien, bien. ¿Quién más por ahí? Participen, participen. Si tienen alguna duda, también por ahí la pueden escribir. 3, 3, 3, 3, 3. Perfecto. Primero vamos a hablar de la pregunta que hizo Esteban Monroy. Esteban Monroy me hace la pregunta de cómo identifico un mínimo o un máximo válido. ¿Qué dice acá? Un mínimo, para ser un mínimo válido, tiene que formarte un máximo. ¿Ya? Acá este mínimo es válido porque este mínimo me está formando este máximo superior al máximo anterior. Estos no me superan, estos suben un poco, bajan, suben, pero estos máximos no me han superado este máximo de acá. Entonces no son puntos válidos. En cambio, este tercer mínimo hace un movimiento fuerte y me supera este máximo.
Entonces, ¿yo dónde voy a enfocarme cuando el precio empiece a retroceder? En esta área de este punto mínimo válido. Y ahora acá, lo mismo, tengo 3 máximos y este de acá era el mínimo válido anterior. Este mínimo debería ser superado. Y ahora acá, 1, 2, 3. ¿Cuál de esos 3 máximos supera ese mínimo? El tercero, porque de acá del tercero inicia el movimiento que supera este punto mínimo anterior. Entonces, esta zona de acá queda como mi máximo válido. Ya, ese es mi máximo válido. Entonces, ¿qué voy a identificar? Siguiente, estoy viendo un impulso rápido, y en este caso, como es un impulso bajista, lo que predomina en este impulso van a ser las velas bajistas por encima de las velas alcistas. Una vez que identificó el impulso, lo siguiente es identificar el retroceso. Si el impulso es rápido, el retroceso es lento, pausado. El retroceso empieza así, está lento, por ahí así. Llega a una zona y luego nuevamente vas a ir en favor de la estructura bajista. Entonces, si estamos vendiendo, tú nuevamente no vas a vender por acá, por el 23, por el 38, por esos niveles. No. Si vas a comprar en lo profundo, tú vende en los niveles profundos del movimiento, de este movimiento. En esos niveles vas a vender. Y en esos niveles, ¿qué vas a buscar? Algún order block, que sea una zona OTE y esas cositas, para tú poder vender. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hace la diferencia en la estructura. Saber estos conceptos de puntos máximos válidos o de mínimos y máximos válidos te va a dejar claro el panorama para donde tú vas a poder esperar una reacción del precio. Pero ojo, no es que solamente llegue a esa zona, sino que también va a ejercer, cuando llegue a la zona, vamos a tener que ver algún patrón de interés para ver si se da la venta o no. Y eso ya lo hablaremos unas sesiones más adelante. Ahora, esto es lo teórico. Ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver con los ejemplos. ¿Ya? Miren acá, yo que tengo. Este mínimo, vamos a analizar todo este movimiento, ¿ya? Este es mi máximo, ahí está mi máximo, lo voy a marcar así. Lo voy a marcar solamente con una X, ¿ya? Para hacerlo más rápido, una X de máximo y una N de un mínimo. Tengo acá, ¿qué pasó? Un nuevo máximo por acá. Esto se ve en microestructura y tengo este mínimo. Por acá. Ahí está, miren. Máximo, mínimo, máximo. Este es el máximo válido porque de acá me deja un nuevo mínimo. Entonces, esta zona de acá va a ser mi zona de interés. El mercado regresa a esa zona y luego genera su movimiento. Y acá vamos a ver otro nuevo máximo. Acá. Y por acá vamos a tener otro nuevo mínimo. Por acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Otro nuevo mínimo por acá. Acá está el mínimo. Su máximo por acá. Y acá miren, yo quiero que vean algo. Máximo que hace este mínimo. El mercado regresa, te deja un nuevo máximo. Hay algunas veces que el mercado no llega a lo profundo. Y eso más adelante veremos tal vez por qué. Entonces, ¿qué pasa? Máximo. Me deja acá el máximo. Y de acá el mercado sube. Y luego me deja un nuevo mínimo que es menor. Entonces, ahora, el mercado hace un impulso. Si se dan cuenta, el impulso son 4 velas bajistas. El mercado hace un retroceso, poco más despacio, y llega a un order block. En ese order block que hace, el mercado nuevamente te deja un mínimo. Te rompe un mínimo acá, y este máximo de acá pasa a ser tu máximo válido. Acá estamos.
Y ahora, tenemos nuevamente acá un impulso. Fue rápido. Y el retroceso es lento, despacio, despacio, toma tiempo. Y regresa a una zona de ¿qué? De order block por acá. Y acá podemos ver que estamos en sesión. Eso lo haremos también más adelante. Y acá entrada. Un impulso nuevamente bajista. Y eso fue uno de los puntos que nosotros encontramos como confluencia para operar el día de hoy. Identificando esa estructura que tenemos acá. Este era el máximo válido. Ahora, este es mi máximo válido porque ese máximo me rompe estos mínimos y me deja un nuevo mínimo. Acá. Esperen un segundo. Quiero poner. Ya. Entonces, acá tengo el impulso bajista, un impulso rápido. Luego que tengo un retroceso. ¿A dónde llega el order book? O sea, perdón, ¿a dónde llega el precio? Llega un order book. Y como les dije, si vamos a vender, vendamos en las zonas profundas. El mercado llega a lo más profundo y luego ¿qué hace? Una entrada, solamente por puntos estructurales. ¿Hasta dónde? Hasta que te rompe este mínimo de acá. 70 pips, tu stop loss por acá, unos 10 pips tal vez como máximo, y listo. Ahora, si bien es cierto, si yo, para los que ya tienen un conocimiento en esto, si yo utilizo Fibonacci máximo a mínimo, en el nivel 23 yo puedo ejecutar una venta, pero esta venta no es la venta real, no es la venta fuerte. Puedo ejecutar una venta tal vez en el 61.8, pero si se dan cuenta, tampoco es la verdadera venta. Cuando ya el mercado supera los niveles y llega a zonas profundas, miren, toda esta venta, y pudiese haber sido, como el caso de nosotros, que tomamos una entrada sin drawdown, sin regreso, y se fue a los mínimos, a dejarte un nuevo mínimo. Y ahora que toca, esperar cómo abre el día lunes, ver nuevamente la estructura que va haciendo y todas las cositas. ¿Hasta ahí les queda claro el tema de estructura, este ejemplo? ¿Tienen alguna pregunta por ahí? Habilíteles el chat, para que, perdón, el micro, para que puedan hablar. Ya pueden habilitar sus micrófonos si desean, alguna duda o pregunta que tengan de este tema, ojo, si tienen temas otros, va a haber cada sesión para su tema. No sean ansiosos, tengan paciencia. Ahora estamos hablando de estructura. Quiero saber si esto les queda claro o si tienen alguna duda pendiente de este tema. Elvi dice en qué temporalidad es el ejemplo que estás dando en 15 minutos. Como les dije a los que estuvieron en la primera sesión, y lo vuelvo a repetir a todos los que estamos acá, ese es un tip de oro y tal vez ya lo han escuchado, aunque no lo creo, pero les doy el tip. Las temporalidades logarítmicas del precio son M15 y 5 minutos. Esas son las temporalidades logarítmicas. O sea, esas temporalidades se puede ver claramente a la estructura y se puede observar y definir los puntos válidos, tanto máximos como mínimos. Ya, mira, Dani, esta clase la estoy repitiendo porque el primer día no la había grabado. La vamos a subir al canal de YouTube y lo vamos a compartir por el grupo, ¿ya? Para que puedan revisarlas por ahí. ¿Alguna pregunta, algo que tengan que decir? Si no, ya pues termino la sesión y pasamos con Marquito. A ver, Linet dice, a la que asiste, me preguntas cómo puedo hacer para no caer en espera
del punto de más arriba. Sencillo, Linet, lo que tienes que hacer es ver los puntos estructurales. Define, por ejemplo, acá, ¿por qué una compra, una venta acá? Porque este máximo de acá ya fue tomado. O sea, si te das cuenta, define bien tu estructura. Máximo, mínimo, máximo. Acá, esta zona ya fue mitigada. El mercado baja nuevamente y esta zona falta mitigar. El mercado regresa acá. Si el mercado sigue haciendo retroceso, ¿a dónde creen que hubiera mitigar? Esta zona de por acá. Estas zonas de acá ya no, para una estructura bajista ya no podrían ser. Se tomarían como para un cambio estructural que hablaremos más adelante. Si llega el precio para acá y luego el mercado sigue bajando. ¿Sí me entiendes? Robert dice, ¿cuándo son las zonas horarias para tomar entradas después de identificar las estructuras? Siempre en sesión. Siempre opera en sesión. Si estás operando algún dólar, ¿el dólar a qué sesión corresponde? Si estás operando alguna libra, asociación. Si estás operando algún yen, asociación. Ya también de eso vamos a hablar. Como digo, tengan paciencia, porque cada tema va a ser específico en su debido día. ¿Tú en qué punto harías la venta? Tengo que analizar este impulso y ver alguna zona altamente de confluencia y ejecutar una venta. Con gusto, Linet, con gusto. ¿Qué va a hacer? Entonces, No, Mati. no hay ninguna pregunta. Karen quiere hablar. Karen, ¿tiene su micro? Sí, después me activado. Karen, feliz noche. ¿Cómo estás? Te escucho. Se desactivó. Lo puedes escribir tu duda que tengas. No, parece que solamente fue... Ah, perdón, tal vez sin querer. Sí. Listo, listo. Entonces, eso ha sido todo conmigo. Se ven un ratito, unos minutos con Marco. Cuídense y ya lo suben por el canal. Un abrazo. Chao, chao, feliz noche y pura vida.